Boca acaba de perder 2-1 contra el Bayern Múnich y está en busca del milagro. Está en busca de la tercera jornada de hacer el milagro y meterse por la ventana. Y meterse ahí de prepo a los octavos y que siga vivo en el Mundial de Clubes. Depende de meterle 6-7 goles al Auckland City y que el Bayern le gane al Benfica. Pero la realidad es que Boca hoy le faltó recursos para sostener ese 1-1. Le faltó recursos a la hora de tener que ir a buscar el resultado, y al técnico le faltó recursos. Y al técnico le faltó dejarle ese miedo a un Bayern que termina siendo un Bayern que en el ataque te mata, que juegan a un toque y se ve la diferencia de que en 3 toques ya llegaban al área de Boca, pero que abajo lo complicó la veces que atacó Boca. El problema es que fueron tan pocas veces, el problema es que el técnico de Boca se concentró más en defender, en no comerse una goleada, que en intentar atacar, que en intentar tenemos lo nuestro, aunque sea poco, tenemos lo nuestro. Y le faltó en el primer tiempo muchísimo, y en el segundo tiempo le termina faltando para que se quede ese 1-1, y le termina faltando para por lo menos asustar al Bayern de que podía perder el partido. Porque se vio un primer tiempo de Boca que se fue muy tirado atrás, que todo el tiempo era rechazar la pelota y sostener el 0-0 que duró hasta el minuto 16-17, hasta que llegó el gol de Harry Kane. Un gol que viene de un despeje al medio, de un mal despeje, y que cuando estás jugando contra un 9 de la categoría de Kane, un error, terminás pagando eso. Y lo termina pagando Boca por un despeje al medio, de un centro que viene de cómo atacó todo el primer tiempo el Bayern Múnich. El Bayern atacó solo por el lado de Olise y de Laimer, de gran partido hoy, al igual que el francés Olise, de gran partido, porque Boca ahí tenía un problema. Siempre a Blanco le hacían el 2 contra 1. Siempre a Blanco le hacían ese 2 contra 1. Olise y Laimer, siempre. Todo el primer tiempo fue. Todos se cansaron de hacer ese 2 contra 1. Y Velasco trotando. Era un momento que Velasco trotaba en el primer tiempo. En el segundo mejoró un poco Velasco. Hizo algo que no venía haciendo, que era pedir la pelota, amagarse a 2 jugadores. Pero poco lo de Alan. Donde Boca sufrió ese primer tiempo fue porque Velasco trotaba. No llegaba a defender. Nunca defendió a Olise y a Laimer. Y Boca lo sintió todo el primer tiempo. Después, el medio. Cuando empezaron los primeros minutos, parecía un Boca cerrado que no dejaba espacio, pero que el Bayern supo muy bien romper líneas, supo muy bien cómo desarmar ese espacio chiquito que había hecho Boca para que no pase la pelota, que era a un toque. Empezamos de lateral, vamos al medio, a un toque por la banda, y llegaba así al área de Boca, que terminaba con un centro, con un pase atrás. Se cansaron de hacer eso, y Boca en ningún momento supo cómo revertirlo. Y además, creo yo, a tener un medio muy lento, tampoco te ayudó. A tener a Bataglia, que ya es lento, que si Russo lo quiere poner de 5 está bien, porque le está rindiendo en estos 2 partidos, no desentona, pero necesita un pibe más rápido, que la suelte, que la pida, que juega la pelota, y que no es Belmonte, y que no es Alarcón, que hoy puso a Belmonte titular. Hoy se sintió la diferencia de Belmonte con un jugador de verdad bueno. Hoy Belmonte no podía parar la pelota de lo cagado que estaba.
Y era un Boca que cuando se encontró con ese 1-0 a favor del Bayern, no supo qué hacer. No tenía idea de cómo buscar ese 1-0. No planificó ir perdiendo. Uno veía que no había planificado el equipo de Miguelo ir perdiendo 1-0. Planificó solo cómo defender y aguantar ese 0-0. Por eso fue un Boca que capaz le costó atacar, que le costó tener la pelota. Porque era un Boca que después del 1-0 se vio sorprendido por ese resultado adverso. Algo raro porque todos esperábamos que Boca estuviera perdiendo este partido. Que después se pudo haber comido una goleada si Olise no canchereaba toda la jugada que tuvo. Porque Olise canchereó todo el tiempo. Todo el tiempo. Menos en ese 1-1. Hasta que metió el segundo. Canchereó todo el tiempo Olise. Que en el segundo tiempo merecía una que otra patada. Y si Olise no hubiese canchereado, si hubiese definido bien a la hora que tuvo esa mano con Marchesín, ese mano a mano, capaz sí estamos hablando de una goleada. Pero la verdad que Boca se fue 1-0 al descanso. Antes de irse al descanso, Zenón tuvo una jugada clara. De un pelotazo vino esa jugada clara. Zenón, ¿cuándo va a ser el día que tenga los huevos que tiene Merentiel y aparezcas en un momento importante? Porque no es que Zenón vino hace 6 meses, Zenón está hace 1 año y medio, 2 ya. Y en los momentos importantes no aparece nunca, no le mete un gol a nadie Zenón. Y era hoy el día que apareciera, hacer a gol, el día que el hincha tenía que gritar Zenón, Zenón, tenía que gritar tu gol. Y volviste a errarlo. Y no, tampoco apareció mucho en el juego. Pero algo que yo no pude entender fue que después de esa jugada de Zenón que vino de un pelotazo largo, Boca no se animó más. Ni en el segundo tiempo se animó Boca. Ni en el segundo tiempo. Estaba tan preocupado por defenderse, por no comerse una goleada, que se olvidó que, o no se dio cuenta que el Bayern abajo es horrible. Que es horrible. Es horrible con la defensa titular y es aún peor con la defensa suplente. Yo era la defensa suplente, no porque canchereó el Bayern Múnich, porque los titulares están lesionados, porque tiene a David lesionado, porque tienen a Minchade lesionado, Upamecano viene de una lesión. Y le costó a Boca. Y le costó por tener esa manera de defender. Y ya en el segundo tiempo fue más de lo mismo. Un Bayern que tenía la pelota, un Boca que se quedaba a defender y uno decía, bueno, en algún momento tiene que aparecer esa rebeldía del jugador de Boca e ir a atacar. Y apareció. Y apareció por el jugador que tiene más huevos en el plantel. Porque Merentiel tiene unos huevos así. Es enorme los huevos que tiene Merentiel. Que en la importante siempre aparece. En las complicadas siempre, pero siempre aparece. Y como apareció hace unos días contra el Benfica, hoy vuelve a aparecer para el 1-1. Para el empate contra el Bayern Múnich. Con un golazo. Ganándole en carrera hasta y pasando de largo a Stanisic. Y después mano a mano contra Neuer, que se lo terminó ganando pegándole al segundo palo. Merentiel es el jugador más importante que tiene Boca. Es el jugador que siempre rinde, que le queda pintada la camiseta de Boca. No le queda grande, porque en los momentos importantes Merentiel aparece. Y siempre aparece. Y hoy, cuando parecía un Boca que ya está, que no iba a atacar, que con el 1-0 tampoco estaba mal Boca, disgustado, apareció Merentiel para empatar el partido. Y después de ese 1-1, a mí me sorprendieron los cambios que hizo Russo. Después de ese 1-1 yo no puedo entender los cambios que hizo Miguel Ángel Russo. No lo puedo entender. Porque minutos antes del gol de Merentiel, de una asistencia de Velasco,
El segundo tiempo sí se lo notó con más rebeldía, que intentó un poco más, pero tampoco hizo un gran partido, no. Se amagó a 2 jugadores, algo que no venía haciendo nomás. Sacó a Zenón y puso a Braya. Buen cambio. Para mí Zenón tenía que haber salido. Pero después no entiendo. A los 2 minutos después de que Boca metiera ese 1-1, se encontró con un Bayern que no se lo esperaba. Se encontró con un Bayern que no se esperaba el empate. Con un equipo alemán que canchereó ya el segundo tiempo en el 1-0 y que se sorprendió ese 1-1 que no esperaban que pase. Y Miguelo decidió hacer algo defensivo. Porque en los primeros cambios para mí estuvo bien. Sacó a Belmonte, puso al Arco. Yo hubiese puesto a Delgado, pero estuvo bien la salida de Belmonte. Sacó a Palacios, un chileno que... Basta de Palacios. Palacios afuera del equipo, afuera del 11 titular. Por lo menos hasta que se dé cuenta que está jugando en Boca, que tiene que tener personalidad, que tiene que pedir la pelota, tiene que tener rebeldía. Palacios no tiene rebeldía. El equipo no juega para él, el equipo no le da la pelota, pero él no tiene rebeldía, él no la pide, se esconde, nunca pasa la pelota por él. Hoy cada vez que lo nombraban a Palacio era porque hacía un foul y no porque agarraba la pelota e intentaba dar un pase. Tiene que salir del 11 titular y darle ese forma de 10, que sea el 10 Velasco. No porque Velasco la haya rompido, la haya roto, la haya descosido. No, pero porque Palacio no te está dando. No le está dando nada bueno a Boca. Y es la hora de que intente Velasco jugar por el medio. Que es donde para mí puede jugar mejor. Termina sacando a Palacio, mete a Milton, hace doble 9. Eso termina haciendo bien. Y era un Boca que iba más adelante, que atacaba más, que no se quedó con ese 1-1, pero llega el minuto 80 y para mí ahí ya hace algo que no llego a comprender. Saca a Merentiel, el mejor jugador que tiene Boca. Merentiel lo que tiene que hacer en este Mundial de Clubes es morirse adentro de la cancha, porque es el único que le da soluciones. Porque cuando Merentiel estaba en cancha iba 1-1, y cuando Merentiel estaba en cancha contra Benfica iba ganando 2-1 Boca. Él salió y lo empató Benfica y lo dio vuelta el Bayern Múnich para ganarlo 2-1. Merentiel se tiene que morir adentro de la cancha porque es el único que tiene un huevo así en un momento importante. Es el único que tiene carácter en un equipo con poco carácter. En un equipo que hay poco carácter, a Merentiel lo tenés que dejar que se muera dentro de la cancha. Que salga arrastrándose de no poder correr más. Porque el equipo lo necesita dentro de la cancha. Saca a Merentiel, pone a Sarachi. Ahí puso en un momento a 3-3 por el lado izquierdo. Blanco, Sarachi, Braida. Más defensivo que eso es imposible. Ninguno de los tres terminó jugando bien. Porque se interponían. Porque un Blanco que venía haciendo un buen partido, ya con el ingreso de Braida se vio un poco dilucido. Después mucho más con el ingreso de Sarachi. Sarachi no sabía dónde pararse, lo mismo Blanco, lo mismo Braida. Después mete a Ceballos por Velasco. Mete a Ceballos. Yo no entiendo, Ceballos, ¿qué te podía llegar a dar? ¿Qué te iba a dar Ceballos que no te dé Velasco cansado? Capaz te den lo mismo, que ninguno de los dos la toque. Porque Ceballos no la tocó cuando entró. A raíz de eso cambio, termina yéndose más atrás Boca y definitivamente defendiendo ese 1-1, para mí mal, porque se tuvo que dar cuenta Russo o los propios jugadores de Boca también, de que muchachos, miren que se les puede atacar, miren que son defensivamente no son muy sólidos, no era gran cosa. Vamos un poco más para adelante. Y capaz lo complicamos y capaz se termina en un 1-1. Pero se metió tan atrás que en minuto 84 llega el gol de Olise, que todos vimos una vez que Kane
llega a darle el pase a Olise, todos pensábamos, ya está, es gol del francés. Los jugadores, los hinchas, el propio Marchesín, el jugador que metió el gol, ya todos decíamos, es gol. Y la termina a una esquina tirándola, sin nada que hacer Marchesín, hoy no tiene nada que ver, hoy no se lo puede echar la culpa por algo, porque no termina haciendo un mal partido el arquero de Boca. Las veces que llegaron pudo responder y en las que no respondió no podía haber hecho nada. Fueron dos goles muy esquinados donde Marchesín no podía haber hecho nada. Y después de ese 2-1, Olise empezó a cancherear, Sané canchereó, ya fue un Boca muerto. Los últimos 10 minutos fue un Boca muerto, un Boca que se había esa ilusión que hizo que tenga el hincha de Boca y los jugadores de Merentiel deslucidos, que se había ido y que ya sabían los propios jugadores de Boca que había perdido el partido. Pero ya marqué que Merentiel es un gran partido, que es un jugador de la puta madre. También quiero marcar a Ayrton Costa, un jugador que llegó y tuvo un entrenamiento solo para jugar ante el Benfica y la rompió, que viene muy con lo justo para jugar el partido contra el Bayern y los últimos entrenamientos no lo hizo a la par de su compañero y juega hoy y la rompe, porque tiene un huevo Ayrton Costa, uno huevo igual que Merentiel y un carácter que le sobra, un carácter que a este equipo le falta. Bueno, entre Merentiel y Costa hacen que el equipo se mantenga vivo en esta competencia, porque lo que defiende Ayrton Costa, lo que corre Merentiel, no es para menos. Y Russo por lo menos lo de Costa lo entendió bien, tiene que jugar siempre, porque es un jugador que nunca se entendió por qué salió del equipo inicial con Fernando Gago, nunca alguien entendió por qué salió, más cuando uno veía el rendimiento de Rojo, y Russo apuesta por Costa y Costa le da esa confianza y Costa dice estar a la altura porque está a la altura. Costa está demostrando en estos dos partidos, en los dos partidos más difíciles de Boca, que está a la altura, al igual que Merentiel. Bataglia también está a la altura, se ve un Bataglia mejor, se ve un Bataglia más sólido de 5, que entiende más cómo jugar, como quiere el Russo de 5, porque es un poco más defensivo. Blanco hoy para mí tuvo un buen partido, aunque la pudo pasar mal. Para mí tuvo un buen partido porque la pudo pasar 1000 veces peor y se la arregló él solo y más en el primer tiempo. Después poco, de arriba Merentiel y listo, porque Palacio ni la tocó. Velasco se ha amado a dos jugadores, pero flojo Velasco. Zenón, ese mismo Zenón que venimos viendo después de que volvió de jugar con Mascherano. Ya está, basta de decir, no, pero Mascherano lo arruinó, dale Zenón, ya pasó un año de eso. Ya está, hace 2 años, 1 año y medio en Boca. Y nada, Zenón, ni nada. Boca en este Mundial de Clubes encontró jugadores que están a la altura de la camiseta de Boca, que tienen que ser titular en el semestre que le queda a Boca. ¿Se puede quedar afuera? Sí, es muy probable, porque el Bayern va a jugar con todo suplente, o la mayoría de los suplentes, creemos todo contra el Benfica, y que tranquilamente puede hasta arreglarse un empate, creo yo, para que Boca se quede afuera, porque no le termina siendo nada fácil ganarle a Boca al Bayern, aunque hubo jugada que canchereó, no le termina siendo fácil, porque en un momento se vio a un Bayern que la piña que le dio Boca lo embocó realmente fuerte. Después termina yéndose a defender, porque Miguelo es un técnico más defensivo. Así todo Boca va a cerrar su participación si se queda afuera del Mundial de Clubes. Muy bien, porque todos esperamos que se coma una goleada contra el Bayern, porque todos esperábamos que pierda contra el Benfica y no terminó pasando ninguna de las dos cosas. Hay que ver qué sucede el día martes, pero la realidad es que Boca la tiene muy complicada para pasar a la siguiente fase. Somos 502 suscriptores,
suscríbete, así podemos seguir creciendo, así podemos llegar a los 1000 suscriptores. Entonces, si te gusta mi video, si ves mi video, suscríbete, dale un like, compartí este video, comenta qué te pareció el partido y nada más. Nos vemos en un próximo video.